El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. Pasaron 7 días más volando, una semana de suspense después de que los medios declararan que el equipo de héroes había concluido en Osu. Los corazones de las masas estaban tensos por la inquietud, una mezcla de anticipación preocupada y emoción latiendo con fuerza en sus pechos a latidos ensordecedores. El organizador del equipo de ataque iba a anunciar el resultado de sus esfuerzos al mediodía. La mayoría esperaba que, con Endeavor, Garou finalmente cayera en manos de la justicia de una vez por todas. Algunos, sin embargo, temían compartir el destino de sus predecesores, héroes que se unieron a la creciente montaña de cuerpos bajo los pies de Garou. Trabajadores y estudiantes de sus escuelas incluso despejaron su agenda para el anuncio, esperando a que Sornara apareciera en el escenario tras las pantallas. En el subterráneo de la sociedad, casi todos los villanos esperaban con ansias, algunos esperando la caída del cazador de héroes mientras otros deseaban la caída de los héroes. El cazador entre villanos era una fuerza neutral de la naturaleza, una bestia que arrasaba a cualquiera que se le encontrara, fuera bueno o malo. El cazador también había acumulado mucho odio por parte de los villanos. Ante los medios en directo por televisión, tras el púlpito en lo alto del podio, el asalariado con gafas subió al escenario. Sirni Teye era un hombre delgado pero musculoso. Sus rasgos eran afilados y alargados. Su cabello verde oscuro se alisaba y se partía a la izquierda, reflejando la luz del techo con brillo, con 3 rayas amarillas hacia el frente, 2 a la derecha y 1 a la izquierda. El color amarillo de sus cejas coincidía con el de los marcos de sus gafas triangulares y los iris llamativamente brillantes de sus ojos fijos y severos. En general, su semblante imponía una imagen de autoridad, los ojos aparentemente fijos en una mirada permanente mientras sus labios se congelaban en un ceño eterno. El antiguo compañero de Omar ajustó sus gafas detrás de la pantalla con manos suaves antes de que uno de los reporteros lanzara la primera pregunta. Sornada, ¿qué pasó con el equipo de asalto? ¿Lograron capturar a Garou? ¿Está finalmente detenido la amenaza número 1 de Japón? ¿Cómo ha ido? Las preguntas chocaron contra Sornara como una ola desesperada de la que micrófonos brotaron de las aguas como bestias del mar sin fondo. A pesar de su aprensión, Sornara inhaló hondo antes de responder. A toda la buena gente que está viendo, os agradezco que hayáis dedicado tiempo a este anuncio, desde los niños que ven desde sus colegios hasta los adultos trabajadores en sus oficinas. Sornara comenzó su anuncio con etiqueta, para suavizar la ansiedad de los espectadores respecto a Japón. El ruido se atenuó hasta un silencio absoluto, donde solo se escuchaban chasquidos de cámaras de fondo. Entiendo por qué estamos aquí, la chispa que nos llevó a estar aquí. A toda la gente en Japón, sean buenos hombres o villanos, pido disculpas por lo que mi respuesta pueda despertar. La pausa volvió, pero esta vez con una tensión tan densa que se podría pelar como la piel de una naranja. Todos en la sala contuvieron la respiración, esperando el clímax de su anuncio. Sin embargo, la revelación de Sornada solo hundió sus corazones cuando salió de sus labios. No hemos logrado detener a Garou a pesar de nuestros meticulosos esfuerzos. Hemos subestimado gravemente el poder y los orígenes de Garou. Por todos los héroes que cayeron bajo las manos de Garou, pido disculpas por nuestro fracaso. Sirni Teye dejó al público atónito y dejó en silencio. Ningún periodista pudo reunir fuerzas para avanzar y hablar. Ya fueran los encargados de despojar agresivamente a Sornara de toda su armadura o quienes le presionaban para obtener respuestas y apoyar sus respectivos medios. La situación era más evidente mientras los ciudadanos observaban horrorizados. Endeavor fue uno de los miembros. Si el equipo había fracasado, entonces Garou había demostrado ser más fuerte incluso que el héroe más fuerte de Japón, incluso cuando estaba respaldado por un escuadrón de otros héroes profesionales. Entiendo que todos tengáis preguntas, pero ni yo tengo todas las respuestas que buscan. Sin embargo, contaré el resumen de lo que ocurrió cuando nos encontramos con Garou. Por favor, guarde sus preguntas hasta que termine. Esta vez, Sornara contuvo la respiración para armarse de valor. Mirando atrás, aún podía recordar la estática de las películas, el gris vacío que siempre aparecía cuando intentaba predecir las acciones de Garou a través de los otros héroes. Todo lo que su clarividencia le proporcionó fueron vacíos en el futuro. No pudo detectar nada relacionado con Garou desde que entró en el caso. Por más intentos que intentara,
ahora, Sornara no lograba ver ninguna visión más allá de un momento concreto. Era como si Garou tuviera el futuro en sus garras. Era el miedo hecho manifestación, una encarnación de la opresión donde la resistencia significaba sufrimiento. Al final, Sornara debe resistir y seguir adelante. Si el futuro no le proporcionaba las respuestas que buscaba, falsificaría sus resultados mientras reanudaba su anuncio. Relajado en su sofá acolchado, con el codo derecho apoyando la mejilla por encima del nudillo y con una pierna sobre la otra bajo la luz tenue, All for One miraba la pantalla con los ojos. En efecto, sus ojos. Las células de ese espécimen habían demostrado ser más poderosas de lo que pensaba, reparando el daño que ni siquiera la generación actual de Quirks podía administrar. Había olvidado lo que significaba ver después de años confiando en sus dones, espiando a través del prisma del mundo térmico y los ecos de la existencia. Al final, nada podía vencer el poder de la vista. Pronto, el resto de sus órganos volverá a su antigua gloria, pero el proceso tardará meses en terminar. Sin embargo, no importaría, ya que al final tenía todo el tiempo del mundo. Y Omad nunca podría recibir el mismo don cuando All for One volvió a su mejor momento y destruyó todo lo que amaba. Las sorpresas de lo desconocido nunca cesaban, aún más cuando Kurohiri conseguía invocar más objetos de los reinos lejanos. Tenemos pruebas sólidas de que Garou no tiene don, pero al final, las sorpresas acechan en cada rincón, incluso en el aburrido país de Japón, que, enderezando la espalda y inclinándose ligeramente hacia adelante sorprendido, All for One mostró a Sornara su interés total. ¿El hombre que construyó una montaña con los cuerpos de sus víctimas no tenía poderes especiales? El ladrón eterno pensaba que el cazador entre los villanos poseía un poder extraordinario como el suyo, un milagro que lo elevaba por encima del resto del mundo. Sin embargo, para explicar la causa principal del fracaso de nuestros miembros, nuestro plan involucraba a Erasereat como la clave crucial de nuestra victoria. Sin embargo, a pesar de su infame habilidad para anular dones, hemos descubierto una verdad aterradora de su encuentro, que no tenía ningún don. Parecía que existen excepciones incluso en este mundo. ¿Cómo es posible? Ni siquiera el villano eterno podía entenderlo. Registró la evolución de la humanidad en su memoria desde que los Quirks surgieron por primera vez. Desde años de guerras civiles hasta el primer héroe, All for One experimentó mucho a lo largo de sus años, pero nunca se había encontrado con un hombre sin Quirk con tanta destreza física. All for One asumía que el Quirk de Garou había mutado hasta el punto de que ni siquiera el borrado de Erasereat podía anularlo o, en realidad, no era humano. Observó cómo los periodistas lanzaban pregunta tras pregunta al empleado, desde cuestionar sus pruebas hasta concluir si mentía. All for One dudaba que ni siquiera Sornara, de todos los héroes, fuera tan tonto como para engañar a las masas con una afirmación tan audaz. Recuperamos algo de pelo de Garou de sus cacerías anteriores para confirmar su origen mediante una inspección de ADN. No hemos encontrado rastros de Quirks tipo mutante en sus genes, pero confirmamos que es humano, lo que llevó a nuestra conclusión. Sir Nick Teye explicó su razonamiento. Esta vez, All for One estaba sospechoso. Sus años de experiencia le llevaron a la conclusión de que Garou no podía ser humano. Alcanzar tal nivel de poder sin un Quirk era imposible, ya que All for One observaba el mundo desde la sombra durante siglos, pero su mente seguía abierta a la posibilidad. ¿Y qué pasará con los héroes ahora que ha derrotado a Endeavor? ¿Hay alguna noticia de All Might? All for One sospechaba de All Might. No existía un All Might que nunca actuara contra semejante maldad desatado, de ninguna forma. Sin embargo, el hecho de que Garou siguiera cazando sin desanimarse a pesar de la presencia de All Might, All for One concluyó lo imposible. Sus fuentes incluso lograron confirmarlo al menos a través de los senderos y las circunstancias. No hace falta. En el clímax de nuestra batalla, para nuestro asombro, la policía logró. Fue muy sutil y breve, pero All for One pudo detectar su expresión estoica temblando. Convencer a Garou para un alto el fuego. Su revelación dejó a la mayor parte de Japón en pausa, incluido el mayor villano de Japón. En las casas de la multitud, muchos pronunciaron esa frase mientras los pocos permanecían congelados en un silencio atónito, compartiendo una confusión unánime. Bakugou se limpió las orejas con el meñique, sin estar seguro de haberlo oído bien. En efecto, por circunstancias que no revelaré, la policía logró salvar a los héroes y negociar con el cazador de héroes para forjar un alto el fuego por ahora. El cazador de héroes había aceptado dejar de cazar héroes a cambio de privilegios. Por ejemplo, todas las formas de fuerzas del orden, héroes, policía, militares o gubernamentales, no tomarán ninguna medida contra el cazador de héroes mientras cumpla las leyes en una medida aceptable, incluyendo lo más importante a sus héroes de caza. Bakugou no podía entender la basura que acababa de entrar en sus oídos. ¿La policía realmente hizo algo? ¿Cómo demonios lograron coaccionar al tipo que aniquiló a todos los héroes que le lanzaron, incluido Endeavor? Eso no debería ser posible. La policía debería estar pudriéndose bajo el montón de cadáveres, no recibida como un héroe. Sin embargo, por encima de todas las cosas increíbles que había escuchado en su vida, el anuncio de que Garou no tenía Quirk era
era lo peor. Ni de broma, Garou no tiene don. No existe un villano sin quirk con un conteo de bajas tan alto. Si existiera un Zen-quirk que pudiera matar tantas veces como las estrellas en el cielo, debería haber aparecido hace años, antes de que él naciera. En su sofá, Izuku no podía creer cuando escuchó a All Might, pero escucharlo en directo por el locutor borró su negación restante. En cuanto a los detalles de cómo lograron coaccionar el alto el fuego desde Garou, decidimos no hacerla pública. Al fin y al cabo, solo ocultamos información tan sensible para evitar que el cazador de héroes incumpla su parte del trato, así que desaconsejo cualquier pregunta relacionada con el tema. Prometió cazar no solo héroes, sino también a la policía, a funcionarios y a los del gobierno si rompíamos nuestros juramentos, así que si algún reportero aún deseaba preguntar, sabed que estáis poniendo en peligro la vida de otros y de vosotros mismos. Izuku vio a los reporteros de la pantalla retirar sus micrófonos al escuchar las consecuencias de ofender al cazador de héroes. Podía entenderlo mientras Oma casi se unía a la montaña de cuerpos que crecía bajo los pies de Garou. Algunos tragaron saliva nerviosos, como si se tragaran sus preguntas con gran esfuerzo. ¿Por qué estás tan seguro de que Garou rompería su statu quo para atacar a los medios si revelas lo que pasó ese día? Sin embargo, un periodista fue lo suficientemente tonto como para preguntar. Porque los héroes estaban allí y decirlo en voz alta es más que suficiente para ganarse su ira. No estoy exagerando. Te obligará a jubilarte si das otro paso por este camino. A menos que quieras probar suerte. Claro, el reportero tonto se retiró lentamente, apartando la mirada mientras se estremecía sobre sus pies. Izuku podía notar que tenía miedo de convertirse en la primera víctima mediática de Garou, pero no respondiste sobre All Might. ¿Y qué pasa con el héroe número 1 de Japón? ¿No detendría a Garou? Otra reportera, una mujer con el pelo largo y castaño recogido en un moño, le salió la siguiente vez. Sí, sobre eso, Zornaga se detuvo frente a la televisión en directo. Izuku se preguntaba cómo iba a esquivar esa pregunta tan espinosa que le pasaba. No era precisamente un simple obstáculo a evitar, ya que el héroe número 1 era una de las víctimas de Garou, bueno, pseudo víctimas. All Might no se unió a la pila, después de todo. Antes de que comenzara la cacería, All Might se enfrentó a Garou en batalla durante la semana anterior, informó Zornaga. Izuku era como un pez mirando fijamente el cristal. ¿Realmente All Might luchó contra él? ¿O fue otro farol para frenar a los periodistas? En realidad, ¿qué haría Garou si Zornaga se resbalara? Sin embargo, nuestro héroe número 1 no pudo derrotar a Garou. El combate terminó en empate, lo que provoca que ambos combatientes abandonen con heridas graves, explicó Zornaga con ingenio. Izuku sonrió, encontrando sus palabras ingeniosas. Sir Nick ya había encontrado el punto medio, una forma de mantener a raya a Garou mientras esquivaba una bala respecto a All Might. Todo Japón quedó en silencio, incapaz de entender lo que Zornaga había revelado. ¿El cazador de héroes demostró ser tan fuerte como el símbolo de la paz? Eso no era algo que todo el mundo podía esperar. All Might, ¿no puedes vencerle? Los periodistas se quedaron sin palabras. Ni siquiera ellos podían entender la profundidad de su situación. En efecto, All Might todavía se está recuperando mientras hablamos, pero se irá mañana. En cuanto a Garou, no lo sabemos, pero no aconsejaría a ningún héroe que lo persiga a partir de ahora. No podemos salvaros si os ofrecéis al lobo en su guarida. La policía ni el gobierno no ayudarán a ningún héroe que se atreva a desafiar a Garou a partir de ahora. Las consecuencias de este pacto han sido claras por el propio Garou. Muchos adultos guardaban silencio, muchos más jóvenes se quedaron sin palabras. En cierto modo, la inacción de All Might contra Garou sembró semillas de sospecha en sus corazones, aunque lo que florecía de estas semillas superaba sus expectativas. En su época, All Might dejó una fuerte impresión en el corazón de la gente. Para ellos, All Might no solo simbolizaba la paz, sino también la victoria contra las fuerzas del mal. Pero ese símbolo estaba perdiendo su resplandor. Pudieron ver las grietas formándose en el símbolo, la primera fisura ensanchándose. El cazador de héroes, el monstruo humano, el cazador entre villanos, el hombre que dejaba un rastro de desesperación entre las víctimas que devoraba a su paso. Su legado era el miedo, y su historia envuelto como sombras. Garou se convirtió rápidamente en el símbolo del miedo tanto para héroes como para villanos. Para las fuerzas de la luz y la oscuridad, Garou era la muerte. Él era el segador que reclama algo más valioso para él que las almas. Él cegó sus mundos y los destrozó, sus creencias y concepciones de la verdad, y los desgarró, dejando solo restos sin espíritu como cáscaras desechadas. La gente creía que All Might podía enfrentarse a Garou, pero tras escuchar su fracaso, su esperanza se tambaleó por primera vez. El miedo se había colado. En el sofá con los dos individuos que estaban sobre él en la jerarquía, Garou podía sentir
dirigir la mirada quemando sus rayos en la cabeza desde su derecha. Quería decirle a Gin que dejara de mirarle como si hubiera hecho algo mal. Se sentía raro e incómodo, una mezcla de sentimientos que se condensaban en una culpa que le sudaba por dentro. Deja de mirarme como si hubiera hecho algo mal. G2. El chico se negaba a dejar de mirarle con esos ojos malditos y estoicos. Sentía como si el chico intentara disparar rayos láser para perforar sus defensas y hacer que su culpa creciente se hiciera más allá del límite. Peor aún, la casera ni siquiera se dio cuenta de que estaba mirando al mismo hombre responsable de enviar a los héroes al hospital con vendas y vergüenza, o que el culpable estaba sentado en su sofá justo en el salón cuando empezó a comentar el anuncio. Bueno, no estoy seguro de si esto es una broma o un guión mal escrito de una historia con gran potencial. ¿Qué podría hacer la policía para coaccionar incluso al cazador de héroes, de entre todos, a ceder? Hablaba con una mezcla de vocabulario informal y profesional. Tú eres la maldita razón. Garou reprendió mentalmente. Ella era la única razón por la que tuvo que retirarse para hacer espacio para respirar. Por mucho que le cueste admitirlo, estaba a la defensiva en este campo de juego. Por primera vez en su vida, Garou tuvo que resolver un problema sin necesidad de violencia excesiva. Sin embargo, eso no significaba que Garou fuera inepto. Fuera cual fuera el quirk, Garou confiaba en que solo su habilidad y experiencia podrían derrotarlo. Aunque todo el ejército nacional lo rodeara, Garou saldría victorioso con una facilidad insensible. Garou tenía confianza y encontraba la manera de lidiar con los quirks en general. Después de todo, Garou había estudiado en profundidad el concepto y la mecánica de los quirks, a través del combate directo con héroes y villanos, el mar digital de Internet, la biblioteca y otras fuentes para comparar el poder con los de su mundo. Aparentemente, no todos los quirks eran seguros para el usuario, y sus aplicaciones tenían algunas limitaciones. Garou siempre se preguntó cuáles eran las diferencias entre los quirks, los poderes Esper y ciertas habilidades especiales de monstruos poderosos. Hasta ahora, Garou solo podía concluir que era una extraña combinación de ambos, cuyo resultado era una versión monstruosa del poder Esper. Aunque el resultado acumulado terminó con algo que rozaba la ciencia y el disparate infantil, el poder Esper tenía al menos cierto sentido, se dio cuenta Garou. Es como la alteración física del mundo que rodea a la persona con su mente. Cómo se hacía, Garou no lo sabía en detalle, pero al menos el concepto tenía algo de sentido después de estudiar a Tatsumaki en detalle en casa. Aquí, Garou no tenía ni idea de cómo funcionaban sus poderes más allá de la mutación desenfrenada. Todo lo que sabía era que había un hardware y una fuente de energía en cada usuario de quirk. El hardware era la estructura molecular misma del ADN del individuo, mientras que la fuente de energía era el enigmático biocombustible que alimentaba a esos quirks. La ciencia aún estaba poco desarrollada hasta entonces, pero Garou detectó una ligera diferencia entre los fenómenos inducidos por un quirk y los causados de forma natural. Había energía detrás que Garou podía manipular hasta cierto punto, aunque estaba limitada a desviar, redirigir o resistir, no anular como con el quirk de Erasereath. Garou no podía hacer nada más, ya que solo podía tocar la esencia de ciertos fenómenos causados por quirks, como llamas o ráfagas de energía. Sin embargo, si otro quirk podía anular quirks sin falta, entonces los quirks podrían ser derrotados, principalmente para parar y redirigir el poder de los quirks a través de su propio poder. Por ejemplo, había un héroe que podía disparar rayos y que generaba desde lejos. Luego conoció a un villano que podía almacenar y redirigir la electricidad de la zona circundante. El villano era más débil que el héroe, pero Garou notó una ligera diferencia. La primera no fue creada de forma natural, algo forzado a existir por medios que él desconocía, lo que la corrompía en cierta medida en menor medida. En resumen, no parecía un rayo natural. Garou aún podría deshacerla de la existencia como si rechazara la mera existencia del rayo, y el quirk es lo suficientemente débil. Y ese don de héroe no era muy fuerte en comparación. La segunda, sin embargo, se sentía pura. Aunque Garou aún podía anularlo con una voluntad y poder abrumadores, al final aún podía sentir la pureza de la electricidad, ya que le costaba un poco más de esfuerzo, muy poco, aunque el contraste seguía ahí. Eso hizo que Garou se preguntara si las habilidades de los quirks inducían ciertos fenómenos que deberían ser imposibles artificialmente. ¿Cómo funcionaba sin matar directamente al usuario? ¿Qué era lo que impedía que dañara al poseedor? Algo impedía que los quirks dañaran directamente al usuario, bueno, a la mayoría. El mismo mecanismo de seguridad no existía o era defectuoso en otros usuarios de quirks, haciéndolos algo defectuoso o casi sin daño. La aleatoriedad tenía un inconveniente. Después de todo, Garou quería saber si podía explotar esta verdad desarrollando una técnica que resistiera cualquier forma de poder de quirk en esta tierra. Aún así, había un problema para lograr esta habilidad. Debía enfrentarse a un usuario de quirk que pudiera llevarlo al límite o enfrentarse a muchos quirks a largo plazo. No hay alternativas de otra manera. Garou puede ser un genio, pero no fue un milagro.
Este campo era demasiado ajeno y extraño para que su sentido común lo digeriera, lo que podría costarle años para ser pionero y perfeccionado. Quizá amenazaron las cosas de Garou. Vuelto a la realidad por la arrogancia de Gin, Garou le lanzó una mirada fulminante, viendo su sonrisa tímida. Vaya, mocoso. Garou apretó los dientes antes de ocultar rápidamente su frustración en la cara cuando Tsukiana se volvió hacia él. Gin, no digas tonterías. Todos sabemos que Garou no es así, a menos que hayan encontrado su diario. Tsukiana se rió con la última parte. Garou solo se enfureció más, sus dientes rechinaban como dos filas de piedra de afilar para afilar. Solo hizo que Gin se riera aún más mientras su sonrisa se ensanchaba al verla y enfurecía a Garou como alimentar con aceite una llama en crecimiento. Disculpe, pero permítame verificar su declaración. Sir Nicteye, si lo que he oído es cierto, entonces, ¿el cazador de héroes ha declarado Osu como su territorio? ¿Ha aceptado el gobierno también sus demandas? Otro periodista pidió aclarar el resumen del asombroso anuncio de Sonaga. Por mucho que me duela confesarlo en directo en televisión, tus preocupaciones están justificadas. Ante el poder abrumador de Garou, ni siquiera el primer ministro japonés pudo rechazar o eludir furtivamente sus demandas, pues las garras de Garou también se habían clavado en el corazón de nuestro gobierno. Nos advierten que Garou pondrá la mira en los miembros gobernantes de Japón si cruzan la línea que Garou talló en la frontera con los fragmentos de nuestro orgullo. El silencio inundó la pantalla como nadie más se atrevió a seguir el tema. Normalmente, era deber de los medios profundizar más, alcanzar el perlo bajo la ostra que tenían delante, pero no esta vez. Se dieron cuenta de que habían cruzado las fronteras hacia una nueva era, una página de historia desplegándose sin herramientas que guiaran sus manos en el viaje. Al menos eso era lo que creía Garou. Cuando quiso acabar con la era de los héroes, esperaba poderes capaces de arrasar ciudades, mover montañas con cada puñetazo, enemigos poderosos capaces de romperle los huesos y derribarlo una y otra vez. Pero todo lo que hacía falta en este mundo era apilar cuerpos de héroes, golpear a una luminaria lisiada de esa época y aterrorizar las calles durante casi 4 meses. Fue tan horrible que incluso echó de menos al viejo tras un mes de cacerías interminables. Quizás sea hora de que encuentre la forma de volver a casa. Garou no sabía cómo había llegado hasta allí en primer lugar. Espera, casi se olvida de hacerlo porque el mundo en el que estaba es tan extraño que le llamó toda la atención. Eso y que estaba saturado de héroes. Aunque le gustaba el hogar que compartían el chico, Garou aún necesitaba averiguar la fuente de su llegada de una forma u otra y si el camino a casa seguía abierto o cerrado para él. La pregunta es, ¿por dónde puede empezar? Muy para gente, ¿cómo están? Aquí Necro. Esto no va a ser ni siquiera un recordatorio. Iba a hacer 2 capítulos, pero dije, no, voy a hacerle uno nomás, lo subo y punto. No quiero estar rompiéndome el lomo subiendo cosas así. Así que este va a ser solo el capítulo 14. Punto. Bueno, eso nomás. Y si llegaron hasta el final, muchísimas gracias. No, en este sí no quise aparecer porque como dije en el otro video, mentalmente estoy bastante cansado. Llegué a la escuela, más el trabajo, más el gimnasio. Muchos problemas, muy poco tiempo para resolverlos y trato de día a día nomás, pero estoy cansado, mentalmente estoy cansado, así que nada. Como siempre digo, cuídense, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.